Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hoje hermanas, hoy veremos a promessa do Senhor la promesa del para Señor os vencedores, para los vencedores de la iglesia en Sardis. Nosotros vimos que la iglesia en Sardis era una iglesia que tenía el nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Y aún más, estaba en un proceso de muerte. Porque en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 nos dice: sed vigilantes y consolida el resto que estaba para morir. Entonces podemos ver aquí de una manera bastante clara que el proceso de muerte estaba allí. Era una iglesia que solamente tenía una apariencia y le faltaba realidad. Pero alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque había vencedores en la iglesia. ¿Y quiénes eran estos vencedores? Vamos a dar una mirada ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí nosotros podemos ver que el Señor dice que en la iglesia en Sardis había unas pocas personas. Estas pocas personas eran los vencedores. Aquí dice que no contaminaron sus vestiduras. Esto quiere decir que estaban con sus vestiduras blancas. ¿Cómo ellos consiguieron vencer esta situación de muerte? Es porque ellos dieron valor a todo lo que habían recibido del Señor, a todo lo que habían oído del Señor y habían guardado. Esto es, habían aplicado en sus vidas lo que el Señor había dado. Entonces la promesa del Señor para estas pocas personas que no contaminaron sus vestiduras es que andarán de blanco junto conmigo porque son dignas. Pero preste atención, amados hermanos, amadas hermanas, como nosotros hemos hablado en las comuniones anteriores. La realidad del vivir de los vencedores hoy, lo que ellos disfrutan en parte, en aquel día disfrutarán en plenitud. Estas pocas personas son personas que anduvieron con el Señor, vivieron con el Señor, vivían su palabra, por eso no contaminaron sus vestiduras. Y en aquel día ellos andarán de blanco junto con el Señor. Por eso que en Apocalipsis 3, 5 nos es dicho: al vencedor será vestido de vestiduras blancas. ¿Está viendo esto? Es porque hoy ya tiene las vestiduras blancas. No contaminaron sus vestiduras. Esto es algo muy importante. Y aún más nos es dicho: de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Por el contrario, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos al leer esta porción quedan con temor cuando leen: de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida. Entonces se hacen la pregunta:
¿Mi nombre está o no en el libro de la vida? ¿Será que el Señor va a borrar mi nombre del libro de la vida por causa de algunos errores que yo cometo? Lo que nosotros necesitamos ver es lo siguiente. Cuando nosotros creemos en el Señor y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando tuvimos la experiencia de la salvación, lo que sucedió fue que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida están todas las bendiciones que Dios preparó para su pueblo, todo lo que su pueblo irá a participar. Y en el libro de la vida, de acuerdo con toda la revelación que hay en la palabra, nosotros tenemos 3 porciones. Primeramente, la porción asociada con nuestra salvación hoy en la vida de la iglesia viviendo con el Señor. Se refiere a nuestra salvación en nuestro espíritu. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo, fuimos nacidos de Dios. La segunda porción está asociado con el reino milenial y la tercera porción está asociada con la eternidad. Entonces Dios nos dio 3 porciones de bendiciones: la porción de hoy, las porciones del reino milenial y la porción de la eternidad. Las porciones de hoy se refieren a nuestra salvación, a nuestra regeneración. Entonces, en el libro de la vida, esta porción, nuestro nombre está escrito y no será borrado. Pero existe otra porción asociada al reino milenario. Cuando el Señor nos salva, nos es mostrado que claramente que los deseos del Señor es que nosotros seamos galardonados en estas 3 porciones. Y es muy importante que veamos esto, pero si hoy no tuviéramos el vivir adecuado, no buscáramos al Señor, aquella porción en el reino milenial, nuestro nombre será quitado, pero nuestro nombre estará en el libro de la vida de la eternidad, en la porción de la eternidad. Los hermanos están comprendiendo. Esto nos muestra que cuando el Señor nos salva, el deseo de Él es que nosotros disfrutemos de Él hoy en el reino milenial y en la eternidad. Pero si nosotros no fuéramos fieles al Señor y no buscamos realmente al Señor, nosotros podemos perder la porción del reino milenial, como el Señor nos dice en la iglesia en Filadelfia. Una cosa aquí es muy importante, es el versículo 11 del capítulo 3. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto nos muestra que el Señor ya nos dio la corona. Pero si nosotros no tuviéramos cuidado, alguien puede tomar nuestra corona y allí nosotros perderemos la parte del milenio. Nuestro nombre será borrado del libro de la vida en la porción del milenio. Hermanos, ¿comprendieron? Pero nosotros podemos ver aquí en la iglesia en Sardis que estas pocas personas que anduvieron con el Señor, que no se contaminaron y sus vestiduras no se ensuciaron, buscaron al Señor en una situación de muerte espiritual de la iglesia. Ellos dieron valor al Señor. Por eso la porción de ellos para el reino milenial no será borrada. Y aún más, nuestro Señor va a confesar su nombre de ellos delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿No es esto algo maravilloso? Alabado sea el Señor, que estas promesas se conviertan en nuestras promesas, haciéndonos andar hoy con el Señor.